Primer pelotero en debutar de cada país en las Grandes Ligas. República Dominicana, Osvaldo Virgil. El 23 de septiembre de 1956 debutaría el primer dominicano en las Grandes Ligas, que fue Osvaldo Virgil. Osvaldo Virgil jugó varios años para los Gigantes de Nueva York, los Tigres de Detroit, Atléticos de Kansas City, Orioles de Baltimore y Piratas de Pittsburgh. Venezuela. Por Venezuela fue Alejandro Patón Carrasquel, que fue el primer venezolano en debutar en las Grandes Ligas en 1939. Esto lo hizo para los Senadores de Washington y jugó 8 años en las mayores, 7 para los Senadores y una campaña para las Medias Blancas de Chicago. Cuba. Por Cuba, la historia se divide en dos, ya que encontramos quizás el primer latino en jugar béisbol profesional en Estados Unidos, con Steve Bellán. En sí, la MLB se fundó en 1903, pero Bellán antes de 1903 ya había jugado 3 años en Estados Unidos, 2 con los Troy Haymakers y 1 con los New York Mutuals. Pero los que debutaron verdaderamente en la MLB fueron Armando Marsans, que debutó en los legendarios Rojos de Cincinnati en 1911 y jugó durante 8 años en las Grandes Ligas para los St. Louis Terrors, St. Louis Browns y Dodgers de Brooklyn. También debemos mencionar el nombre de Rafael Almeida, que jugó 3 años desde su debut en 1911 hasta su última aparición en 1913 con los Rojos de Cincinnati. Por México fue Baldomero Almada, mejor conocido como Melo, que debutó en 1933 con los Medias Rojas de Boston. Jugó en 7 años para los Medias Rojas de Boston, Senadores de Washington, St. Louis Browns y Dodgers de Brooklyn. Por Panamá fue el señor Humberto Valentino Robinson, lanzador que debutó el 20 de abril de 1955 con los Bravos de Milwaukee. Jugó 5 años en las mayores para los mismos Bravos de Milwaukee, Indios de Cleveland y Cachorros de Chicago. Nicaragua fue Denis Martínez en 1976. 23 años y un juego perfecto para el presidente, como lo apodaban en las mayores. Su trayectoria fueron los Orioles de Baltimore, Expos de Montreal, Indios de Cleveland, Marineros de Seattle y Bravos de Atlanta. Japón, Matsaroni Murakami. Este debutó en 1964 con los Gigantes de San Francisco, 2 años apenas en las mayores para el de Otsuki, que jugó 2 temporadas para los Gigantes de San Francisco. Puerto Rico, Irán Bithorn. Debutó el 15 de abril de 1942 con los Cachorros de Chicago. El lanzador jugó 4 años en las Grandes Ligas, convirtiéndose así en el primer boricua en llegar a las mayores. Por Brasil fue Yan Gomes, que debutó el 16 de mayo del 2012. Un receptor que se ha hecho un espacio en las Grandes Ligas hasta el día de hoy. Sus equipos han sido Azulejos de Toronto, Indios de Cleveland, Nacionales de Washington, Atléticos de Oakland, Chicago Cubs. Por Corea del Sur fue Park Chang-ho, que debutó en 1994 y se adjudicó una carrera de 17 años en las mayores, jugando para 7 equipos: Dodgers de Los Ángeles, con quienes debutó, Texas Rangers, San Diego Padres, New York Mets, Piratas de Pittsburgh, Philadelphia Phillies, New York Yankees. Colombia presenta a Luis Castro, que fue el primer pelotero latino y de Colombia en posar con un uniforme de un conjunto mayorista. Lowe, como era conocido, jugó apenas 1 año para los Atléticos de Filadelfia en 1902. Recordar que hay un poco de controversia con que se dice que él era venezolano, pero vamos a quedarnos con la versión oficial de que él era colombiano. Y sí, él fue el primero en debutar en las mayores. Llegamos a las Bahamas, donde Andrew Rogers levanta la mano y dice presente como el primer pelotero bahameño en la Major League Baseball. Rogers debutó en 1957 y jugó 11 años en las mayores, 4 para los Cubs, 4 para los Gigantes de San Francisco, 1 para los Piratas de Pittsburgh. Volvemos a Asia, donde Chin Feng Chen fue el primer pelotero proveniente de Taiwán en debutar en las Grandes Ligas, debutando en 2002, luego de jugar 4 años en las mayores, los 4 para los Dodgers. Low Poly fue el primer pelotero nacido en Italia en debutar en las mayores por aquel lejano 1932. Jugó en los St. Louis Browns y New York Yankees. Sudáfrica. Dice aquí estoy con Gif Ngope, que debutó en 2017 con los Piratas y su última aparición fue en 2018 con los Azulejos de Toronto. Volvemos a Europa y llegamos a Lituania, donde Dovydas Nebrauskas fue el primer pelotero nacido de este país en pisar las Grandes Ligas. Los Piratas de Pittsburgh pudieron gozar de sus servicios durante 4 años, desde el 2017, que fue su debut, hasta